Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Hola, bienvenidos a un video más de Naila quiere aprender, porque estudiando juntos es más fácil aprender. En esta ocasión vamos a ver el tema de precálculo que se llama transformaciones gráficas. Y es un tema bastante sencillo, es muy visual para aquellas personas que tienen esa inteligencia mecánica, visual, artística, les será muy sencillo ver esto. Existen tres tipos de transformaciones. Está la reflexión, el desplazamiento y la expansión. Como su nombre lo dice, la reflexión tiene que ver con un reflejo en un espejo, el desplazamiento con movernos y la expansión con hacerse más grande o más pequeño en este caso también. Entonces tenemos la reflexión vertical. Observa, esta es la función principal, y igual a f de x. Y esta es su reflejo. Observa, esto es como, digamos que lo que tenía yo positivo lo vuelvo ahora negativo, lo que tenga negativo lo vuelvo positivo, se refleja con respecto al eje de las x, ¿sí? Es cuando tengo la función y lo contrario de la función. Observa, este signo menos está afuera de la función, que es diferente cuando tenemos la reflexión horizontal, que el signo menos está afectando a la variable, no a la función en sí, sino únicamente a la variable. Sería como que ahora lo que tenía con los valores positivos lo voy a tener ahora con los valores negativos, porque negativo por negativo me va a dar positivo. Entonces esto es con respecto a esta línea, con respecto al eje Y. Entonces esta es la reflexión vertical y esta es la reflexión horizontal. Entonces podemos encontrar la forma de una gráfica conociendo una gráfica que sea parecida. Por eso vamos a hacer algunas transformaciones. También tenemos el desplazamiento vertical. Observa, esta es la gráfica original, y igual a f de x, que en este caso supongamos que me quedó así. Esta gráfica que tenemos aquí es exactamente igual a la que está aquí abajo, pero está desplazada hacia arriba una cantidad a de unidades. Por eso es que si, digamos que si al evaluar esta en este valor me diera 0, aquí me daría 0 más a, o sea a. Y aquí por ejemplo que me diera 4, aquí sería 4 más a. Pasa lo mismo cuando esa cantidad es negativa. Si es negativa, el desplazamiento ahora va hacia abajo, ¿sí? Pero recuerda, es como agregarle o quitarle algo a la función original. Ese es el desplazamiento vertical. El desplazamiento horizontal es cuando le agregas o le quitas algo, pero a la variable, no a la función. Repito, aquí le estás agregando a la función original, le estás agregando o quitando una cantidad. Y aquí se lo estás agregando o quitando, pero a la variable. Ahora, quiero que observes lo siguiente, porque esto suele causar confusión. Aquí cuando tú le agregas una cantidad positiva se va hacia arriba y suena lógico porque le estás aumentando. Si tú le agregas una cantidad negativa se va hacia abajo y nuevamente suena lógico porque la estás disminuyendo. Pero en este caso, cuando tú le agregas una cantidad positiva, se mueve hacia la izquierda. La gráfica se desplaza hacia la izquierda, hacia el eje, hacia la parte negativa del eje. Y uno podría decir, oye, si le estoy agregando, ¿no debería de moverse hacia la derecha? Pues al principio nuestra lógica nos diría que sí. Pero ya después cuando pensamos bien, si nosotros le agregamos una cantidad, significa que la gráfica sucede antes. Si nosotros nos moviéramos de izquierda a derecha en el tiempo y fuera el valor x el tiempo donde van apareciendo estos valores de la función, quiere decir que ahora el valor que aparecía en x aparece ahora antes porque se adelantó, se agregó algo aquí, entonces aparece antes. Aquí sería como si apareciera después. Por ejemplo, que aquí este valor apareciera en 0 y si a 0 le sumo 3, aparecería en menos 3 ahora, porque sería menos 3 más 3, 0. Si yo le resto 3, aparecería hasta el valor 3, porque tendría 3 menos 3, 0. ¿Sí? Sería como adelantarlo. Y esto suele causar confusión. Entonces, cuando el incremento es a la función, tenemos un desplazamiento vertical. Y cuando el incremento es en la variable, tenemos un desplazamiento horizontal. El incremento positivo del desplazamiento vertical la mueve hacia arriba y el incremento negativo la mueve hacia abajo.
en el desplazamiento horizontal, agregar la cantidad positiva a la variable hace que empiece antes, o sea que se mueva hacia la izquierda, hacia el eje negativo, no hacia el positivo. Por otro lado tenemos el estiramiento o acortamiento vertical. Observa, aquí tenemos la función principal, y igual a f de x, que es esta línea que está en blanco. Ahora, si yo esa función la multiplico por un valor, pues obviamente se va a volver más grande, excepto cuando valga 0, porque 0 por algo siempre va a valer 0. Pero en cualquier otro valor, por ejemplo aquí, si yo la multiplico por una cantidad, pues va a ser mayor. Pero si la divido entre una cantidad, se va a volver menor. Entonces imaginen un momento dado que aquí con 0 no pasa nada, que aquí es cuando vale 0. Pero aquí donde vale 1, aquí en este caso vale 1/2 y con el otro caso vale 2, porque lo estoy aumentando. O por ejemplo acá que fuera 3, aquí sería 1/3 y aquí sería, bueno, aquí sería la tercera parte y aquí sería que multiplicado por 3, ¿sí? Cuando tú multiplicas la función, pues se va haciendo más grande. Entonces parece que se estira hacia el eje y que crece más rápido. Cuando la divides se hace más pequeña, ¿sí? Este es el estiramiento vertical, se estira hacia arriba o se acorta. Que es diferente cuando el factor que está multiplicando o dividiendo afecta a la variable, no a toda la función, ¿sí? Este es el comportamiento, por ejemplo, esta es la del seno de x. Y cuando multiplicamos por ejemplo aquí que sería el seno de 3x, me aparece esta gráfica. Es como ver esta, pero compacta, haberla apretado, moverla hacia acá, entonces se ve más rápido. Y si lo hiciéramos dividiendo, se vería ahora más corta. Este es el estiramiento. Entonces observa, repitamos, tenemos vertical cuando afecta a la función y horizontal cuando afecta a la variable. En el desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo vertical cuando afecta a la función y hacia la izquierda o a la derecha cuando afecta a la variable. Crece o se reduce cuando afecta a la función y se hace más rápida o más lenta cuando afecta a la variable. Entonces, dependiendo si afecta a la variable o a la función, el cambio se verá en el eje de las x o en el eje de las y. Así que podemos repetirlo. Observa. Aquí afecta a la función, entonces el cambio se ve en el eje de las y, se refleja. Aquí afecta a la variable, entonces el cambio se ve en el eje de las x. Aquí afecta a la función y entonces se mueve en el eje de las y. Aquí afecta a la variable y se mueve en el eje de las x. Y en este caso afecta a la función, por eso se estira con respecto, o se acorta con respecto al eje de las y. Y aquí afecta a la variable, por eso se acorta o se estira con respecto al eje de las x. Espera, antes de continuar, suscríbete a mi canal. Ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos. Observa, supongamos que tenemos esta función. Hagamos la primera gráfica. Y igual a la raíz cuadrada de x. Aquí tenemos y igual a la raíz cuadrada de x. Y le damos enter y listo, tenemos esta gráfica. ¿Ok? Ahora veamos qué sucede cuando hacemos una transformación. Por ejemplo, si hacemos una transformación moviéndola hacia arriba, por ejemplo, aparte de la función, y lo voy a poner acá para que se vea más claro, le voy a agregar un 5. ¿Te diste cuenta? Se movió hacia arriba. Porque es lo que estoy haciendo. Lo puse del lado izquierdo para que se viera más claro. Pero ahora supongamos que a la función le voy a restar 4. Se desplazó hacia abajo. ¿De acuerdo? En este caso el más 5 o el más 4 están afectando a la función. Ahora, para que sea más claro todavía, vamos a encerrarlo en un paréntesis. Mira, pondré un paréntesis y diré aquí que es la raíz. Pondré otro paréntesis y aquí pondré la x.
acuerdo? Entonces le doy enter y me da la misma función. Me lo borró todo. Me dijo, aquí la aplicación me está diciendo que eso es redundante. Está bien. Bueno, ya vimos el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo afecto a la x? Ya no es la raíz cuadrada de x, sino va a ser la raíz cuadrada de x más 2. En este caso estoy agregando 2 a la variable. Por lo tanto, el desplazamiento tiene que ser hacia la izquierda. Ya, déjame muevo para acá y le voy a dar enter. ¿Observaste? La gráfica ahora empieza antes. Como te dije, se adelantó. Sin embargo, si yo resto esa cantidad, la gráfica empieza después. Entonces, pues, puedo combinar y decir que sea esta y a esto agregarle 5. Entonces, mandarla hacia arriba. Entonces, es muy parecida a esta gráfica. Vamos a hacer, de hecho, diferentes para que podamos ver cómo se transforma. Mi profesor, el que recuerdo que me enseñó esto, se hacía llamar el profesor Tiburón. Lo recuerdo mucho, de hecho también lo mencioné en otro video. Observa, aquí tenemos la gráfica de la raíz de x, le voy a poner más 2, y observa cómo es la misma pero empieza antes. Y aquí voy a poner la gráfica de y igual a la raíz cuadrada de x más 2, pero ahora le voy a sumar 5. Voy a cambiar los parámetros para hacerla más oscura y que se pueda apreciar mejor. ¿Te das cuenta? La gráfica original es esta, y después la moví 2 hacia la izquierda al aumentarle 2 a la variable, y después la moví hacia arriba al sumarle 5 a la función. Entonces es muy diferente si el desplazamiento sucede porque le agregamos a la función, bueno, agregamos o quitamos a la función o a la variable. Ahora observa, aquí voy a poner otra, voy a escribir y igual, pero ahora sería esto que está aquí, pero negativo. Voy a escribir menos paréntesis raíz cuadrada de x más 2 y luego eso más 5. O sea, todo lo que está aquí pero negativo. Y si te das cuenta, me sale la misma función que tengo acá pero reflejada. Hagámoslo un poco más amplia. Y listo. ¿Te das cuenta? Aquí lo que hice fue reflejar. Reflejé esta. Ahora hagamos otro reflejo, pero ahora reflejemos esta, pero en el eje de la... con respecto al eje Y. O sea, aplicando el signo menos, pero no al... no a la función, sino a la variable. Entonces aquí escribamos Y igual... no, bueno, otra Y. Y igual a... veamos esta. A raíz cuadrada de menos x más 2. Hagámoslo un poquito más amplia la imagen y listo. Ahora observa, esta que está aquí, esta que me puso aquí como P, es el reflejo de esta que está aquí como G. La G, que es la café, empieza aquí y se va hacia la derecha, mientras que esta empieza en la misma cantidad. Esta empieza en menos 2, esta empieza en 2, pero se va hacia la izquierda. Esto nos permite poder hacer gráficas de funciones muy complicadas a partir de ecuaciones más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál podríamos graficar con respecto a la raíz cuadrada de x? Ahorita ya graficamos esto, ¿no? Si le quitamos o le ponemos a la función, a la variable, la reflejamos. Hagamos otras diferentes. Por ejemplo, ahora vemos con x cuadrada. Ahora, esta función sería x elevado al cuadrado. Aquí tenemos la gráfica. Si yo la quiero pasar hacia arriba, sería así.
sería x al cuadrado y le tendría que aumentar algo. Supongamos que le aumento 3. Es la misma gráfica pero 3 puntos arriba. Ahora supongamos que hago el reflejo para que empiece desde aquí abajo, desde menos 3 hacia abajo. Entonces aquí tendría que ser, vamos a quitar aquí, sería x elevado al cuadrado menos 3. Ah, no, le puse más 5. Se borró la otra, perdona. Aquí está x cuadrada más 3 y aquí sería el reflejo. Deja corrijo. X cuadrada más 3. Aquí vamos a ponerlo así, paréntesis, x al cuadrado más 3, pero pongamos un signo negativo aquí afuera. Ok, si te das cuenta, esta es el reflejo de esta. ¿Sí? Ahora hagamos el reflejo de esta. Esta con esta hasta aquí. Y quitamos esta de acá. Vamos a moverla un poco hacia la derecha. Entonces sería paréntesis x menos 4 y es elevado al cuadrado. ¿Ves? Como le hice una resta, la moví hacia la derecha. ¿Te das cuenta? Todas son x al cuadrado, todas son algo al cuadrado, pero por ejemplo esta es menos x, aquí tengo x cuadrada, menos x cuadrada, que es la que está aquí abajo. Aquí le hice la x cuadrada, pero más 3, por eso se movió hacia arriba. Aquí la hice negativa, o sea, hice su reflejo, y aquí hice un desplazamiento. Ahora, hagamos una gráfica más. Por ejemplo, esta que está aquí, en lugar de que sea menos x, vamos a hacer que sea 4. 4x cuadrada. Observa, es la gráfica que está aquí en verde. Está verde oscuro. Tiras, bueno, se acortó. En realidad lo que pasó fue que se ensanchó. Se hizo más alta. Aquí no se alcanza a notar porque se van los valores, pero sí, esta verde se hizo más alta que esta, porque crece más rápido. Si yo en lugar de ponerla como por 4, la dividiré entre 4, bueno, esta vamos a dejarla como 4 y pongamos esta, hagamos una más dividiéndola entre 4. Aquí por ejemplo sería y igual a x al cuadrado entre 4. Aquí está mi nueva gráfica, ¿observas? Esta que está aquí, esta que está aquí se hizo más grande y esta se hizo más chaparrita, por eso crece más lento. Esta es la original. Te das cuenta en los valores, por ejemplo aquí en 1 vale 1, pero en 1 la otra vale 4. Aquí tengo el punto 1,4 y la otra vale un cuarto. Esos son los estiramientos. Hagamos otra, por ejemplo esta de x al cubo, ¿sí? Borremos todas estas para ir desarrollándolas poco a poco. Y aquí quisiera que mis alumnos me fueran diciendo qué es lo que quieren que haga. Por ejemplo, aquí le pondríamos que es x elevado al cubo y me da esta función. Vamos a dejar esa como la función principal. Ahora supongamos que la muevo hacia acá. Quiero pasar esta gráfica hacia acá, hacia el 4. Entonces lo que tengo que hacer es a la variable, como es un desplazamiento con respecto al eje de las x, voy a afectar a la x. Entonces mi ecuación será ahora y igual, y voy a ponerlo en un paréntesis, x más 4, no, tendría que desplazarse hacia la izquierda, entonces sería menos 4, y eso elevado al cubo. Listo, ahí tenemos la gráfica. Si te das cuenta se desplazó 4. Ahora vamos a moverle esta gráfica, la vamos a mover tal y como va, la vamos a mover hacia aquí abajo hasta el punto menos 3. Entonces aquí tendríamos la ecuación y igual a paréntesis x menos 4
esto elevado al cubo. Perfecto, ahí me quedó la gráfica encima. Y ahora la voy a jalar hacia abajo, restándole 3. ¿Te das cuenta? Es exactamente la misma gráfica. Lo único que hizo fue moverla hacia acá y luego la pasó hacia abajo. Ahora vamos a hacerla un poco más compacta. La vamos a reducir. Este valor que yo tengo aquí lo voy a dividir entre 5 para que se haga más corta. Entonces diré y igual a abrir un paréntesis donde voy a escribir otro paréntesis donde tengo x menos 4, eso elevado al cubo, a eso le resto 3 y y luego todo esto se puede hacer así. Es que aquí me salí, vamos a regresarlo. Todo esto dividido entre 5. Ok, ya está bien representada. Va a ser la misma gráfica que tenemos aquí en morado, pero ahora se va a ver en color gris y más pequeña. Le damos enter, ¿ya viste? Es como que se compactó con respecto a esto. Ahora, si quisiera yo hacer el reflejo, quisiera verlo aquí abajo. Aquí arriba. Si quisiera hacer el reflejo, pues nada más lo multiplico por negativo. Tendría que multiplicar todo esto por negativo. Y ya. Aquí tenemos las transformaciones. Nos da tiempo de hacer una gráfica más. Ahora veamos con el coseno para que veamos cómo se multiplica. Vamos a borrar esta. También. Esta también. Y la principal. Ahora la pondremos como coseno. Aquí tenemos las funciones. Coseno de x. Le damos enter. Aquí tenemos la gráfica. Ahora, ¿qué sería conveniente? ¿Mandarla hacia arriba, hacia abajo o desplazarla? Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacerla primero más larga. Ahora sería y igual a coseno, pero ahora serán de x dividido entre 4, lo que va a ser más lenta. Aquí la tenemos. Si nos alejamos, nos damos cuenta que mientras pasa un ciclo de esta, pasan 4 de la otra. Mira, aquí empieza un ciclo y termina acá. Este es un ciclo. ¿Y cuántas pasan de la otra? Es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí la tenemos. Ahora veamos qué pasa si la desplazo hacia arriba. La voy a desplazar bastante. Voy a poder desplazar 10 unidades. Aquí tendríamos y igual a coseno. Perdón, déjalo escribo con esta, es más rápido. A coseno de x entre 4. Y a eso vamos a sumarle 10 para moverla hacia arriba. Aquí está. Ahora, si quisiera yo ver su reflejo, sería pasarla hacia acá abajo. Bueno, voy a moverla un poquito hacia la derecha. Entonces lo único que tengo que hacer es agregarle a esto. Pero lo voy a hacer con respecto a esta que está aquí para que se vea más fácil. No, con esta se ve mejor. Bien, hagamos la siguiente gráfica. Y es igual. Para poder desplazarla, acuérdate, el incremento es en la variable. Aquí sería, por ejemplo, x más 2. Y todo esto dividido. Ok, aquí me puso la x afuera. Bueno, todo eso dividido entre 3. Vamos a escribir el 3. Y vamos a esta. Aquí lo voy a poner. X más. Y perdón, no era 3, era 4. Era 4. Aquí esto más 10. Me hizo la misma gráfica, pero movida. Observa cómo los puntos que tiene aquí de referencia, ¿sí?, se desplazaron un poco. Tal vez no sea tan notable con ese más 2. Vamos a hacerlo un poco más notable, pongámosle 5. Ahora sí, se da cuenta uno cómo se movió. Como esta cantidad es positiva, quiere decir que empieza antes. Observa, aquí alcanza su máximo la función antes que la función que está en café. Por eso, empieza antes. Y bien,
Esos son el tipo de cambios que suceden cuando hacemos un desplazamiento o un incremento, le sumamos, le restamos. Y insisto, esto nos ayuda a poder hacer gráficas que sean un poco más complicadas. Ahora pondré un ejemplo de cómo nos decía el profesor Tiburón que le hiciéramos. Por ejemplo, él te decía, quiero que hagas esta gráfica, que escribas x más 2 elevado al cuadrado y luego menos 4. Quiero que hagas esa gráfica. Yo sé que ya que la gráfica queda así, pero para poder llegar a este resultado empezábamos dibujando gráficas más sencillas. Por ejemplo, más sencillo que esto sería la siguiente. Sería y igual a x más 2 elevado al cuadrado. X más 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y más sencilla que esta era la de x cuadrada. Entonces, digamos que de la función original, nosotros lo que hacíamos en ese tiempo era ir quitándole las partes complicadas. Por ejemplo, si queríamos hacer x más 2 al cuadrado menos 4, pues primero pensábamos en x más 2 al cuadrado y luego pensábamos en x cuadrada. Hacíamos la gráfica de x cuadrada, que es esta, que está en rojo, y después decíamos más 2, pues es exactamente la misma gráfica desplazando la 2 hacia la izquierda, porque le estamos aumentando la variable. Y luego para el menos 4 es la misma gráfica, pero desplazada hacia abajo porque estamos restándole a la función. Y ya, si te das cuenta, podremos agarrar 3 puntos, por ejemplo 1, 2 y 3, y moverlos hacia acá, 1, 2, 3, y luego hacia acá abajo, 1, 2 y 3. Y ya con estos 3 puntos trazábamos nosotros la gráfica. De por sí lo único que nos importaba era, por ejemplo, ver los vértices. Encontrar los puntos de intersección con el eje de las X, pues se podría hacer resolviendo que esto fuera igual a 0. Y así encontrábamos los puntos donde X hacía que esto fuera 0, los cruces con el eje de las X. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que estos ejercicios hayan sido de tu agrado. Te recordamos que te puedes suscribir a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Buena suerte en tus estudios y hasta pronto. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.